Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca del análisis del libro El gobierno de sí y de los otros de Michael Foucault y del artículo La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos políticos, sujeto, sociedad y política de González Fernando. El ser humano se estudia dentro de un proceso de desarrollo histórico de crecimiento y construcción de sí mismo y de su contexto social, a lo largo de la adquisición de conocimientos sustentados bajo el empirismo, costumbres, tradiciones, ideologías, creencias, normas y principios que le constituyen y forjan, permitiéndole un proceso de sociabilización, adaptabilidad e integración social, por lo cual se hace alusión al término de la subjetividad considerada como una cualidad que constituye la cultura, así como las diversas prácticas que realiza el hombre y que éste expresa en su contacto con otros seres humanos, la experiencia vivida desde diferentes contextos, perspectivas de desarrollo individual y colectivo, constituyendo esos sentidos la realidad de la experiencia vivida para el hombre, con lo cual nos damos cuenta de que la realidad que le rodea al ser humano es aquella que desde el momento en que éste adquiere conciencia de sus actos a temprana edad se va construyendo y configurando subjetivamente mediante las relaciones sociales que se tienen con los otros, las cuales siempre son culturales. En lo que respecta al estudio del libro de Foucault, se realiza un análisis del sujeto desde una perspectiva interior, la cual se da en su pensamiento, y la exterior, la cual se proyecta en su comportamiento, conducta que presenta con relación a los demás sujetos con los cuales va a mantener un ambiente de interacción, integración, comunicación y desarrollo social que lo lleven a vivir en un ambiente adecuado y propicio para su crecimiento personal, familiar, social, religioso, político, etc. Ante este proceso de conformación de sistemas y la expresión de comportamientos humanos, Foucault menciona la importancia de estudiar la conducta desde una perspectiva de la locura, entendida como una experiencia dentro de nuestra cultura, como matriz de conocimientos que pueden ser de tipo propiamente médico y psiquiátrico o psicológico, sociológico, etc. Considerada también desde el punto de vista del saber, dentro de un conjunto de normas que permitían recortarla como fenómeno de desviación dentro de una sociedad y al mismo tiempo normas de comportamiento de los individuos con respecto a ese fenómeno de la locura. Por tanto, debemos enfocarnos a la teoría del pensamiento, entendida como aquel proceso mental que utiliza el ser humano para idealizar el mundo, bajo el auxilio de la imaginación, en donde éste sea capaz de poder representar mediante el uso de imágenes el conocimiento de algo, de la verdad absoluta, que permita generar el sentido de una idea, de un objetivo, que se va a conseguir mediante la utilización de instrumentos que le ayuden a obtener objetivos, planes, fines y deseos, para posteriormente llevarlos a la práctica de forma organizada, esquematizada y estructurada. Este pensador refiere que a través del estudio de la historia de las mentalidades es como pretende lograr un análisis de los comportamientos del ser humano, quien en su convivencia con los otros y acorde a las circunstancias, una vez que piensa y analiza las problemáticas que se le presentan de forma inmediata, expresará mediante el proceso de comunicación esos comportamientos, ya sea que los anteponga, los siga, los traduzca, los prescriba, los enmascare, los justifique, etc. Cabe destacar que no solo debe estudiarse el pensamiento del ser humano, sino también la historia de las representaciones o los sistemas representativos, con lo cual Foucault señala que se debe partir desde el análisis de las funciones representativas, consistente en el análisis del papel que pueden desempeñar las representaciones, sea con respecto al objeto representado, sea con respecto al sujeto que se le representa, un análisis, digamos, que sería el análisis de las ideologías. Y por otro lado es el análisis de los valores representativos de un sistema de representaciones, es decir, el análisis de estas en función de un conocimiento, de un contenido, de conocimiento o de una regla, de una forma de conocimiento considerado como criterio de verdad, o en todo caso como verdad referencia con respecto a la cual se puede fijar el valor representativo de tal o cual sistema de pensamiento, entendido como sistema de representaciones de un objeto dado. En suma, podemos decir que el pensamiento se debe estudiar comenzando desde lo empírico, en donde ya se da de manifiesto el proceso de interacción del individuo en relación con los demás individuos y que permite la generación de saberes, de aprendizajes, de conocimientos que deben ir acompañados por los principios normativos que permiten el desarrollo armónico de estos individuos dentro de un grupo social y que pueden proporcionar modos de existencia virtuales para sujetos posibles. Esto es lo que para el autor se puede llamar foco de experiencia. Ahora bien, es importante mencionar que la subjetividad se debe entender bajo la premisa de que el individuo es parte de la naturaleza o el mundo y que nuestra construcción histórica se integra por las opiniones, creencias y saberes de los sujetos. El pensador plantea la idea de la importancia de la norma ante los comportamientos humanos en torno al poder que se ejerce de los seres humanos sobre otros, analizando ese poder que se ejerce como un campo de procedimientos de gobierno. Señala un tipo de desplazamiento consistente en pasar del análisis de la norma al ejercicio del poder y pasar del análisis del ejercicio del poder a los procedimientos, digamos, de gubernamentalidad. Foucault señala que todo saber implica poder y todo poder un saber específico.
En otras palabras, todo discurso está atravesado por relaciones inherentes de poder. Es evidente que Foucault ve el gobierno como una forma técnica general que incluye desde el propio autocontrol hasta el control de las poblaciones. En este orden de ideas nos damos cuenta de que mediante la subjetividad es como se logra la obtención de una producción simbólico-emocional de las experiencias vividas por el ser humano, que lleva a la integración de un sistema que se desarrolla en una relación recursiva con la experiencia. Finalmente, el sentido subjetivo representa una unidad de lo emocional y lo simbólico donde cada uno de esos procesos emergen y se desdoblan de formas diferentes ante la presencia del otro, y es